Ay, espérame. Ahí sí. Presentar. ¿Se escucha ahí? ¿Y ven la presentación? Súper, Jimena. estamos Bien, bien. perfecto. Bueno, la presentación que yo les voy a realizar ahora, bueno, es una presentación que con Bernardita, bueno, los dos hicimos presentaciones justamente sobre el tema de monumentos públicos, esculturas, murales públicos, que presentamos en Lima el año pasado. Mi presentación tiene que ver con la escultura de Rebeca Mate. Es una investigación justamente que surgió a propósito de un accidente que seguramente ustedes recuerdan, que ocurrió a inicios del año 2018, cuando un vehículo de maquinaria pesada eh, pasó a llevar muy fuertemente la escultura Unidos en la Gloria y en la Muerte, que está ubicada en el frontis del Palacio de Bellas Artes. Este choque que ocurrió en este camión, que fue justamente en el contexto de la carrera de Fórmula E, que en esos días se realizaba en Santiago, dejó a la escultura con graves daños. Como pueden ver acá en las imágenes, se fracturó una de las alas de la escultura, se generó un desplazamiento también del basamento de piedra de la escultura. Por otro lado, se generó un importante quiebre o fractura en uno de los pies de la escultura, que finalmente llevó a que ésta se desprendiera completamente de la obra. Y obviamente esto llevó también a una suma de opiniones, de cuestionamientos que se empezaron a generar por las redes sociales, por la prensa, por la televisión, donde un poco la ciudadanía comenzó, bueno, además de este hecho que fue bastante impactante para muchos que lo pudieron ver mientras transitaban, cuando transitaban por la calle, cuando transitaban cerca de la escultura, que pudieron ver como el daño que provocó, fue justamente un hecho que generó varias opiniones en la ciudadanía, como les mencionaban, en todas estas redes sociales específicamente, donde una de las temáticas fue la conservación del arte público, cómo se conserva el arte público en Chile, y por otro lado, se puso en cuestión el valor de la escultura, ya que una parte menor de estas personas que comentaron respecto a la obra eh, pusieron el acento en el estatuto de copia que tenía la escultura, restándole de algún modo valor a lo ocurrido e incluso cuestionando la necesidad de restaurar la obra, una restauración que incluso estaba evaluada en 43 millones de pesos. Fue a partir justamente de todos estos eventos y de algunos vacíos de información sobre la escultura que empezaron a surgir durante este proceso, que desde el Museo Nacional de Bellas Artes surgió la inquietud y la necesidad de realizar una investigación histórica sobre la pieza. Una investigación que además pudiese aportar de alguna manera en los procedimientos de conservación y de restauración que se realizarían a la obra. En esta ocasión, en esta presentación, me gustaría entonces compartir con ustedes algunos de los resultados de esta investigación. Obviamente por el tiempo que tenemos no voy a poder desarrollarlos todos, pero sí una parte de los resultados de esta investigación, y también me gustaría compartir con ustedes parte de las decisiones y del proceso de restauración que se le realizó a la pieza, y un poco también
ahora ver cómo está la escultura hoy. ¿Qué ha pasado con la escultura después de este accidente y después de esta restauración? Primero les quiero contar un poco sobre la escultura. Unidos a la Gloria y a la Muerte forma parte de una serie de monumentos realizados por la escultora chilena Rebeca Matebello durante el periodo de 1913 y 1922. Este conjunto de monumentos estaba destinado para distintas zonas, distintos lugares de Europa y de América Latina. Es muy importante hablar, bueno, no sé si todos ustedes saben de la historia de Rebeca Mate, pero es una artista chilena que casi toda su vida, la mayor parte de su vida vivió en Europa, específicamente, bueno, en París, en Italia, y su obra se hizo conocida, y ella como escultora se hizo muy reconocida específicamente por todas estas esculturas, estos monumentos que permitieron posicionarla justamente como una de las primeras artistas mujeres en instalar su obra en un espacio público, un lugar, un territorio que está estaba mucho más vinculado históricamente a los artistas, a los hombres, ¿cierto? Artistas masculinos. Aquí, por ejemplo, podemos ver algunas de las obras muy reconocidas de la producción de Rebeca Mate. Me gustaría aquí mostrarles un poquito estas dos que son muy interesantes porque son de la primera etapa también del artista, donde ella empieza a realizar muchas esculturas en cementerios. Los cementerios van a ser de algún modo un espacio público en los cuales estas artistas mujeres van a comenzar a desarrollar su obra y a posicionar su obra dentro de estos espacios que estaban un poco en este límite, donde ellas podían de un modo desarrollar mejor y poder tener mayor visibilidad. Entonces acá, por ejemplo, podemos ver esta escultura que se llama Dolor. Es una escultura que está justamente en el Cementerio General, está en la tumba de la madre de Rebeca Mate. Y acá también tenemos esta otra escultura tan conocida que se llama Los Ciegos, también en el Cementerio General. Y acá dos obras de todos estos monumentos que yo les comento que ejecutó el artista. Tenemos por un lado La Guerra, una de las obras más famosas de Rebeca Mate, que fue encomendada por el gobierno chileno para ser instalada en el Palacio de la Paz de La Haya. Y tenemos también esta obra icónica que está instalada, emplazada en la Alameda, que se llama Los Héroes de la Concepción. La obra que vamos a ver hoy día, que es Unidos en la Gloria y en la Muerte, fue realizada en el año 1930, poco después del fallecimiento de Rebeca Mate, quien fallece en mayo de 1929. Y corresponde esta escultura a la segunda escultura creada a partir de este modelo que fue proyectado en 1918 por la artista y del cual tenemos este registro que se encuentra en la revista Pacífico Magazine. De hecho, es el único registro que tenemos sobre esta pieza y gracias a esta revista nosotros podemos establecer 1918 como este año donde Rebeca Mate elabora este modelo. Esta como primera maqueta de la escultura. Y la primera versión de esta obra sería esta escultura que podemos ver acá, que es una escultura que se titula Aviadores y que el gobierno chileno va a encargarle al artista para obsequiar a Brasil en conmemoración del centenario de su independencia. Entonces tenemos de alguna manera como tres versiones de esta misma obra. Perdón, se me olvidó comentarles que la de Brasil fue realizada en el año 1922. Y sería, claro, la primera de alguna manera, esto es un tema de repente complejo, con tantas versiones y réplicas de escultura, pero sería entonces, la de Brasil sería la primera escultura que se realiza en bronce de este modelo que podemos ver en la revista Pacífico Magazine, y la del Bellas Artes sería esta segunda versión que se realiza a partir del modelo. Bueno, brevemente me gustaría recordar de qué se trata esta obra.
Esta es una obra que estaría inspirada en el mito trágico de de Ícaro y Dédalo, perdón. Este mito, bueno, de hecho la escultura también es conocida bajo este nombre. Y para quienes no saben, esta historia, este mito, relata la historia de un padre y un hijo que buscaban escapar de una torre en la isla de Creta, y Dédalo confecciona para ello unas alas de pluma y de cera para poder escapar. Pero Ícaro, el hijo, a pesar de las advertencias que le va a hacer su padre de que no volara tan cerca del sol porque esto podía derretir estas plumas que había confeccionado, va a acercarse mucho y las alas se van a derretir y él va a caer al mar. Eh, Esta lección que va a realizar Rebeca Mate, recordemos que realiza esta escultura en 1918, es una lección que va a estar muy relacionada con la enseñanza artística que va a recibir Rebeca Mate en Europa. Ella va a estudiar en la Academia Julian en París y además va a tener muchos estudios vinculados a la mitología clásica. Por lo tanto, tiene que ver finalmente esta lección en parte con su formación, pero también eh, tiene que ver con el contexto que estaba viendo Rebeca Mate en ese periodo, justamente un contexto marcado por el desarrollo de la Primera Guerra Mundial y por el importante papel que van a tener los aviadores en ese momento. Hay otras lecturas que se han ido haciendo además sobre esta escultura, pero me gustaría por lo menos comentarles esos dos puntos que me parece que son centrales para poder entender la elaboración de esta obra. Bueno, volviendo a la primera versión de esta obra que se realiza para Brasil, podemos decir, según la investigación, que esta escultura que realiza en 1922 para Brasil va a tener una muy buena acogida, tanto por Brasil como también por la crítica europea, que va a alabar mucho esta obra. Y va a ser de algún modo esto lo que va a llevar al viudo de Rebeca Mate, Pedro Felipe Iñiguez, a decidir financiar una réplica de esta escultura, una reproducción de esta escultura, para destinarla a Chile. Esta escultura, esta reproducción, se va a realizar en la misma casa de fundición que se había realizado en la primera versión, donde estaban los moldes, ¿cierto?, para poder realizarla. Y este tema es muy importante, porque me gustaría recordar justamente los cuestionamientos que se le va a realizar a esta obra, luego del accidente, los cuestionamientos respecto a su autenticidad y originalidad. Hay que recordar que la producción de réplicas en la trayectoria de Rebeca Mate no va a ser algo inusual. Tenemos, por ejemplo, bueno, tenemos el ejemplo justamente del monumento de la guerra que les mostraba yo anteriormente, donde también Rebeca Mate va a realizar una réplica para destinar a Chile. Ahora, eso es muy interesante también porque es una réplica que, si bien se sabe que se realizó, en este momento no se conoce su paradero. Y además la artista habría realizado otras réplicas de algunas esculturas que fueron justamente autorizadas por ella y todas llevan la firma de Rebeca Mate. Y aquí también hay que comprender, para poder entender justamente por qué esta proliferación tal vez de reproducciones, de réplicas, tenemos que entender también la larga tradición que va a tener la escultura y el desarrollo de las técnicas de vaciado en bronce que van a permitir a muchos artistas realizar réplicas y reproducciones de sus obras para obtener mayor tiempo y ganancias con las esculturas que habían creado. De hecho, ni siquiera era necesario que los artistas participaran en el proceso de fundición. Muchas veces los artistas, incluso figuras como tan reconocidas como Rodin, ellos entregaban los derechos de reproducción a estas casas de fundición y se podían hacer muchas veces muchísimas reproducciones de estas obras. Fue así entonces como surge esta escultura que estamos viendo en pantalla, que en un comienzo fue titulada A la aviación. Recordemos ahí entonces el vínculo con la temática que yo les mencionaba de la obra.
y que va a ser donada en el año 1930 a la colección del Museo Nacional de Bellas Artes. Esta escultura va a ser instalada en este pedestal de piedra que estamos viendo, y a este pedestal posteriormente se le va a añadir una leyenda que va a titularse Unidos en la Gloria y en la Muerte. Y ese es el título bajo el cual se conoce mayormente a esta escultura hoy en día. Un aspecto que llamó mucho mi atención en la investigación fue encontrar una gran cantidad de disputas simbólicas, polémicas y movimientos que han acompañado a esta escultura desde su creación en 1930. Ya en 1970, sabemos que la escultura fue trasladada del Museo Nacional de Bellas Artes a el Museo de la Aviación de la Dirección de Aeronáutica, que podemos ver acá en esta imagen, en la Quinta Normal. Esta decisión estaba basada en una solicitud que había hecho esta misma institución al Museo Nacional de Bellas Artes, luego de saber que la escultura había sido retirada del museo, ya que se estaba haciendo ciertas remodelaciones, tanto en el museo como en el sector aledaño. Y a esto se sumaba que el director de ese entonces, Nemesio Antúnez, habría manifestado que la obra no iba a volver al museo. No tenemos mucha claridad si es que Antúnez dijo eso, dijo que no iba a volver la obra al museo, pero esto igual se condice con la conocida orientación que tenía la gestión de Nemesio Antúnez en ese periodo, donde Antúnez estaba buscando de algún modo acercar al público al arte y al museo mediante la renovación del edificio y la actualización de su colección, donde muchas de las obras que componen la colección eran consideradas para Antúnez como anticuadas o como ajenas justamente a la realidad del país, una realidad que Antúnez buscaba imprimirle al museo y que estaba mucho más vinculada con un aspecto más nacional. Además, tenemos que pensar que esta decisión de la Dirección de Aeronáutica de custodiar justamente esta pieza tenía relación con el sentido original que la artista le habría dado, le habría conferido a esta escultura, que la enviaba a Brasil desde un inicio, que tenía que ver justamente con la búsqueda de homenajear a los aviadores que habían caído en combate. Y esta intención, justamente de algún modo, fue respaldada en el año 1958, cuando la escultura fue declarada monumento público, justamente por constituir un memorial en honor a estos aviadores. Finalmente, más allá de las intenciones de la Dirección de Aeronáutica, la escultura va a volver al museo en 1980. Sin embargo, el interés de la Dirección de Aeronáutica y de algún modo este sentimiento arraigado que tenían de vinculación con esta escultura no va a cesar en el tiempo. De hecho, tenemos documentación de que tanto en el año 1999 como incluso en el 2018, esta entidad habría solicitado al museo realizar una reproducción de la obra con el fin de crear un memorial histórico en sus dependencias. Lo interesante aquí es que en ambas ocasiones, tanto en 1999 como en el 2018, esta petición va a ser negada a las autoridades del Museo Aeronáutico, de la Dirección de Aeronáutica, y sabemos, por ejemplo, que la primera vez que le solicitan hacer una reproducción, el Museo Nacional de Bellas Artes va a aludir paradójicamente sobre el carácter irrepetible que tenían las colecciones del Museo Nacional de Bellas Artes. Otro aspecto muy interesante que surgió a raíz de esta investigación fue descubrir que desde el regreso de la obra en 1980 al museo, tanto la obra como el espacio que circunda la obra fue objeto de múltiples intervenciones e instalaciones
Por ejemplo, bueno, hay aquí algunas imágenes de algunas de las instalaciones e intervenciones que ocurren desde su vuelta, de alguna manera, su regreso al museo. Tenemos en primer lugar esta silla, esta polémica instalación de los años 80, cuando el artista Humberto Nilo va a instalar justamente muy cercano a la escultura esta silla de playa realizada en fierro, que iba a generar una gran polémica en gran parte de la ciudadanía, que va a considerar una ofensa de que se haya instalado esta silla al lado de la escultura. Es más, me parece que, no me acuerdo bien cómo es el relato, pero una noche algunas personas van a sacar la silla y la van a ir a tirar al río Mapocho. Otras intervenciones, instalaciones icónicas que se realizaron fue, por ejemplo, esta de el artista Gonzalo Díaz en 1997, cuando instaló estos textos de neón justamente con el nombre de la escultura. Y la más reciente es la que ocurrió el año 2017 con la instalación de esta escultura de Federico Asler, titulada La Papa, que también justamente se instaló muy cerca de la escultura. Como podemos ver, la obra ha desencadenado una serie de reacciones y su emplazamiento en realidad se ha convertido en lo que Pierre Nora denomina como un lugar de memoria, al transformarse en un elemento simbólico del patrimonio memorial de una comunidad. Esto se observa desde la llegada de la obra en 1930, en que la entrada del museo de alguna manera empieza a perder protagonismo eh, como tal, como entrada de museo, y pasa a formar el espacio, pasa a formar, va a estar marcado de alguna manera por los movimientos y las tensiones que va a ir generando la escultura. De hecho, algo llamativo justamente es que en el momento en que la escultura va a ser retirada de este espacio el año 2018 para ser restaurada, Federico Asler al poco tiempo va a retirar también su escultura La Papa de este espacio. De alguna manera, la escultura va a ir generando un sinfín de reacciones y de vinculaciones con los artistas y con el resto de las personas. Bueno, quisiera finalizar justamente esta presentación mostrándoles también el proceso de intervención que tuvo esta escultura. Eh, esta restauración estuvo a cargo de un equipo de reconocida experiencia, de restauradores de reconocida experiencia en bronce específicamente. De hecho, en las imágenes acá podemos ver algunas de los análisis previos que se le realizó a la escultura. En este caso, lo que estamos viendo acá es bueno, una muestra que se le extrajo al bronce para poder identificar, para poder analizar los componentes del bronce, para poder justamente elegir después, posteriormente, el material con que se iban a soldar las piezas. Entonces todo esto fue un proceso bastante lento en el cual había que ser como muy precavidos de alguna manera en el material justamente que se iba a implementar después para que coincidiera con el material con el que estaba hecha la escultura. Y aquí es importante también señalar que nosotros no teníamos información sobre justamente cuál era el material, cuál era el tipo de bronce, que hay muchas aleaciones que habían utilizado en esta casa de fundición en Italia. De hecho, la casa de fundición ya no existe. Otro de los pasos que fue muy importante en el proceso de restauración fue definir los criterios con los que sería restaurada la pieza. Importante señalar también que todas estas conversaciones, estos criterios mismos que se fueron estableciendo, participó en este proceso un comité de expertos, podríamos decirlo, en el cual habían distintas instituciones que de algún modo estaban involucradas con la escultura, que tuvieron también una opinión al respecto. Les puedo mencionar, bueno, el Museo Nacional de Bellas Artes como justamente la entidad que resguarda esta pieza, la Municipalidad de Santiago, el Consejo de Monumentos y también, bueno, los propios restauradores que
que formaron parte de este comité. Cuando se realizaron los análisis, fue muy importante el señalar que los restauradores se dieron cuenta que además de los daños que se habían generado con este choque, con este accidente, se dieron cuenta que la pieza, además de los daños que tenía, estaba muy inestable y que requería justamente, para darle estabilidad a la pieza, requería que se reforzaran la pieza en su totalidad. O sea, había que, como en la parte del reverso de la escultura, había que hacer todo un reforzamiento y esto requería quitarle la pátina a la escultura. Aquí podemos ver, de hecho, la escultura en dos momentos del proceso de la remoción de la pátina. Bueno, esta primera parte donde ya se le ha quitado la pátina, donde se ve la escultura de un color más cafezoso, y acá en este otro, cuando ya se le está volviendo a poner una pátina, se le está empezando a dar color nuevamente. Entonces, bueno, aquí yo les adelanté un poco qué pasó, pero un poco lo que o sea, las dudas y los cuestionamientos que habían respecto a esta intervención es que si bien por un lado se tenía claro que había que reforzar la pieza, y aquí es importante señalar lo importante que fue la investigación justamente para poder determinar eso. O sea, una escultura que, a pesar de ser un monumento público, que nosotros podemos considerar que es un monumento que está instalado en una zona y que no se mueve, esta escultura había tenido ya sus movimientos, había tenido traslados. Y por otro, era importante saber que era una escultura que estaba muy expuesta, una escultura que estaba muy cercana a la calle, muy expuesta al público, más allá de que pertenece a una colección de un museo, y por lo tanto era importante, muy importante, dejar la pieza estable y reforzarla. Y ello conllevaba, obviamente, una intervención que iba a afectar justamente la parte estética de la pieza, porque como les comentaba, para ello se tendría que remover justamente la pátina y eso iba a afectar obviamente el resultado. Pero justamente con todos estos antecedentes se determina que era más importante darle estabilidad, aunque esto pudiese repercutir justamente en el resultado final de la pátina y pudiese ser que nos encontráramos después con una escultura muy diferente a la que teníamos antes de la restauración. Acá podemos ver ya el traslado de vuelta de la escultura al museo. Como les comentaba, el color que se le iba a dar de nuevo a esta escultura fue un tema que se conversó muchísimo. Se eligió finalmente darle un color verde pompeyano, que es el color que supuestamente originalmente habría tenido la pieza, que es el color que, no sé si se fijaron, es el color que tenía la escultura que está en Brasil, pero que con los años se habría ido oscureciendo también con otros factores externos como la contaminación, también, bueno, el paso del tiempo en general, ciertos rayados que se le habían hecho a la pieza, ciertas limpiezas que no son las más adecuadas, que también se le habían realizado. Entonces, por ende, se decide volver a este color, que ahí también uno entra en la pregunta un poco de, bueno, ¿y cuál es la originalidad de esta pieza? ¿Cuál es el color que se le debiese dar? El color bajo el cual nosotros conocemos la pieza, con el cual tal vez nosotros la identificamos, tenemos en la memoria, que era un color mucho más oscuro, o el color supuestamente original. Bueno, finalmente, como les decía, la escultura vuelve a su espacio, va a ser restituida el mismo año, el 2018, a fines del 2018, y van a pasar, yo diría que unas 24 horas, cuando la escultura va a ser nuevamente rayada, que ya venía con ciertas rayas, ¿cierto?, de graffiti. Va a ser de nuevo, justamente va a ser intervenida, va a ser vandalizada, podríamos decirlo, con esta pintura en spray. Y esta no va a ser la última vez, o sea, van a seguir sucesivamente generándose estos rayados con graffiti. Esto no era algo que tomara por sorpresa a las autoridades del museo, puesto que tenemos que pensar que la pieza había adquirido muchísima visibilidad durante ese tiempo, el tiempo de la restauración, con el accidente y todo, por lo tanto,
era esperable que pasara esto, ¿cierto? Sin embargo, esto también gatilló una serie también de cuestionamientos internos de la institucionalidad respecto a la responsabilidad que tienen las propias instituciones que custodian las obras, eh, incluso también en el mantenimiento que las piezas tienen que tener. Y aquí es muy importante señalar que dentro de los daños que tenía la pieza después del accidente, no solamente estaban los daños por el choque, sino que también habían daños, como yo les comentaba, de mucha suciedad, bueno, el daño que se produce inevitablemente por el paso del tiempo, por la contaminación, pero que también hay una responsabilidad del propio museo porque es parte de su colección. Y aquí uno de los problemas, una de las problemáticas que había tenía que ver justamente con que esta escultura, más allá de que era parte de la colección del museo, estaba situada en un espacio que forma parte de la Municipalidad de Santiago. Por lo tanto, la municipalidad también intervenía muchas veces esta obra sin tener justamente la autorización para hacerlo, y esas intervenciones muchas veces también, o mantención, podríamos decirlo, no eran las más idóneas. Por lo tanto, bueno, se generaron también toda una serie de protocolos que no existían para poder limpiar la pieza, cómo hacerlo, obviamente todo esto apoyado por los restauradores que habían justamente hecho la última restauración a la pieza. Y aquí es importante señalar algo que a lo mejor no todos saben, si bien esta es una pieza que, como les digo, es un monumento, es monumento público, es un monumento nacional. Es importante señalar que la ley 17.288, que es justamente la ley de los monumentos nacionales, no considera fondos para la restauración de las piezas. Y eso es un tema que también forma parte del debate, que forma parte justamente de las responsabilidades que se empiezan eh, justamente a cuestionar también sobre cómo podemos mantener estas esculturas en buen estado si tampoco hay fondos para hacerlo. Bueno, todas las dudas y las incertidumbres que habían en ese momento sobre cuál iba a ser la reacción del público ante este nuevo color, que no sé si alcanzan a fijar, pero es bastante diferente al que tenía la pieza antes. No tuvo en realidad mayor impacto, no hubo reacciones, o por lo menos no llegaron a las autoridades del museo reacciones en cuanto al color de la pieza, al nuevo color de la pieza. Ni tampoco se generaron reacciones cuando ocurrió la primera lluvia, que generó una un extraño chorreado con la lluvia en la pátina de la escultura. De hecho, la escultura puede ser que ahora ya con otras lluvias y con nuevos rayados ya no se note, pero en realidad era bastante notorio este efecto que había generado la lluvia en la escultura, y claramente nuevamente fue como un poco pasó al olvido este tema. Bueno, hoy la escultura ha vuelto a ocupar un lugar importante en el frontis del museo. Este espacio que, como les venía diciendo, ha estado tensionado históricamente por los desplazamientos, por las críticas y por todos los alcances simbólicos que ha tenido esta pieza. No podemos dejar de mencionar el estallido social. Si bien esta obra no va a tener o sea, no tiene una carga política evidente, por lo menos, a diferencia de otras esculturas, es importante decir que la obra sí va a ser intervenida durante las manifestaciones. Aquí podemos ver algunas imágenes desde los comienzos del estallido, ¿cierto? Incluso va a ser interesante porque va a haber parte de la ciudadanía que van a tratar justamente de involucrarse y de limpiar la obra. Y bueno, después otras fotografías que tengo acá bueno, ahí se podría hacer un recorrido largo respecto a todas las intervenciones que se le han hecho desde ese momento a la escultura, todas las cosas que se le han puesto, pero es muy interesante justamente porque nos permite de algún modo proyectar esta problemática a otros monumentos públicos. Nos permite también tener de algún modo una reflexión eh, sobre justamente el papel que tienen estas esculturas, sobre hasta dónde se pueden resignificar las obras,
¿Cuál tal vez es el papel de las autoridades en esto? ¿Cuál es el papel de la ciudadanía? ¿Y qué en realidad es una pregunta que les dejo abierta de alguna manera? ¿Qué es lo que tendremos que hacer? ¿Qué es lo que debiese pasar con estas esculturas? Y es una pregunta que yo creo que en todas partes se están haciendo, las mismas autoridades, el Consejo de Monumentos, muchas personas también se están haciendo. Claramente, tanto esta obra, como yo les digo, es una obra que va a tener una vinculación muy fuerte con la ciudadanía, va a ser una obra que simbólicamente y históricamente va a ser una obra que va a generar justamente reacciones, va a generar intervenciones, y forma parte esto también de su historia, forma parte justamente las reacciones que se han realizado, se han producido en la escultura y en el espacio que la circunda con el estallido social. Por lo tanto, es interesante también ver cómo esto también forma parte ya de la historia de la escultura y seguir preguntándonos qué es lo que tenemos que hacer como ciudadanos, qué tenemos que hacer las autoridades, hasta dónde pueden llegar las resignificaciones, por qué justamente a lo mejor esta escultura sigue siendo objeto a lo mejor de manifestaciones. Y bueno, son preguntas en realidad abiertas que no sé si van a poder ser respondidas ahora, pero se los dejo como una reflexión de estas tensiones que existen con los monumentos públicos y que no solamente se remiten a esta escultura, como les decía, sino que se proyectan a todos los monumentos públicos que hay en Chile, en realidad, y en otras partes del mundo. Así que eso, les dejo hasta acá mi presentación y le doy paso a Bernardita para que continúe. Ahí sí, ya. Gracias, Jimena. Muy interesante lo que planteabas y esas preguntas finales también claves para pensar en la ciudadanía que viene. Sí. Hola a todas y todos, muchas gracias por acogernos en este espacio para poder dar a conocer lo que ha sido nuestras investigaciones que llevamos a un seminario sobre arte público en Lima en 2019. Voy a compartir mi pantalla para realizar mi presentación. Mi computador es un poquito lento, así que les pido que me tengan un poquito de paciencia. ¿Me pueden? Bueno, ahí. ¿Me pueden confirmar si se ve la pantalla, el PowerPoint? Súper bien, Bernardita, súper. Muchas gracias, Catalina. Bien, de lo que yo quiero hablarles hoy día es sobre la pintura callejera, sobre la pintura en los murales callejeros en Santiago de Chile. Este es un pedacito muy pequeño de mi investigación doctoral sobre arte público y específicamente de la idea de los museos a cielo abierto. Ahora, antes de hablar específicamente del objeto de estudio que les quiero comentar hoy día, me gustaría, plantearles que nosotros tenemos dentro de nuestro imaginario, cuando pensamos en el arte público, como desde el mural, desde la pintura callejera, desde una lista distinta a la que presentó Jimena con la estatuaria, con el monumento, tendemos a asociarlo a los grafitis que emergen espontáneamente en la ciudad, ¿ya? Algunos, y por lo general muchos de ellos, responden a lo que vemos en la imagen a mano izquierda, que son estas mezclas visuales que en el fondo son muchas veces el nombre del grafitero, la chapa, como se dice, del artista callejero, que recurre a distintas estrategias para darle vida a estas letras en composiciones, por supuesto, con formas, colores,
que generan estas imágenes intrincadas muchas veces de leer con distintos tipos de letras, algunas son angulosas, otras parecen burbujas, ¿ya? Y este tipo de imágenes es algo a lo que solemos asociar la idea del mural callejero, porque nos es más cotidiano, nos es más cercano. Así como también a ciertas intervenciones que han empezado a surgir en algunos barrios, como por ejemplo en el barrio Lastarria, también en el sector de Bellavista, en que en el contexto de los locales comerciales, algunos locales decoran sus fachadas encargándole a artistas urbanos que realicen algún graffiti afín a lo que venden, y también a la intervención casual de algún artista en estos espacios. Hoy en día hay artistas de arte urbano bastante reconocidos y por lo tanto es muy valorado que realicen un mural, por ejemplo, la cortina de un local comercial, en este caso fue Denst, quien cuando realiza esta imagen de Eleven, quienes han visto Stranger Things saben a quién me refiero. El mural permaneció un buen tiempo ahí, hasta que después otras intervenciones encima llevaron a que llegara a su fin. Y eso es importante de comentarlo, porque una característica cuando hablamos de la pintura callejera es su fugacidad. Es algo que aparece, que queda un tiempo, a veces más, a veces menos. Muchas veces es intervenida por alguien que hace un rayado encima, por alguien que pinta encima, y otras veces también es borrada por la necesidad de que la pared no tenga esta intervención, cuando hay algún rechazo al respecto. Y hoy en día, además, nos hemos encontrado, a propósito del estallido social y todas las consignas que han salido a la calle y que han quedado plasmadas en la ciudad, nos encontramos también con otro tipo de problemática, que es que las municipalidades, las intendencias han salido como a hacer un barrido de homogenización de fachadas y de limpieza de fachadas, borrando muchas veces imágenes de arte callejero que quienes están a cargo de esos espacios que las soportan no consideraban borrarlas, ¿ya? Y han hecho el GAM, de hecho, ha salido a decir, oye, nos borraron nuestra fachada, nosotros no fuimos, y ha circulado constantemente por redes sociales esta también forma de borrado que ya no viene desde la intervención dentro de los propios códigos de lo callejero, sino que desde un nivel más institucional. Entonces, de una manera u otra, cuando hablamos de la pintura callejera, estamos asociándolo también a esa fugacidad, a esa transitoriedad. Aquí es un espacio que está expuesto a lo que va a pasar ahí, y los artistas callejeros, las artistas y los artistas callejeros lo saben, ¿ya? Ellos asumen que su obra en el espacio público, en estos contextos, no es perdurable, no está hecha para quedar para la posteridad. Por cierto que algunos murales se mantienen porque hay una valoración de la comunidad y del entorno, y sobre todo cuando llevan cierta neutralidad en el mensaje, tienden a mantenerse más en el tiempo que cuando tienen, por ejemplo, una clara manifestación política, porque hay distintos ángulos de la sociedad van a oponerse, porque no pensamos todos distintos, o sea, todos lo mismo, somos todos distintos, y ahí surge también la pugna simbólica por el espacio público, por lo que se comunica en un espacio que se supone que es de todos, ¿ya? Y también lo asociamos, a propósito de lo que estamos hablando, de esta connotación política del mural y de la proliferación de imágenes, sobre todo a propósito de lo que hablaba Jimena también, de la intervención urbana en el contexto de las manifestaciones que inician en octubre del año pasado. También tenemos esa mirada de la memoria histórica de lo que fue el muralismo en el contexto de la Unidad Popular, y en el contexto también de la publicidad política previa a la Unidad Popular en la lucha por las candidaturas. Fue ahí donde en Chile se va a instalar la práctica del rayado callejero,
¿ya? Y durante la Unidad Popular, por ejemplo, las brigadas Ramona Parra van a ser ampliamente reconocidas por su trabajo. Uno siempre tiende a decir la brigada Ramona Parra, pero lo cierto es que son varias brigadas, son conjuntos, son grupos brigadistas, ¿ya? Entonces, por eso en realidad se trata de las brigadas Ramona Parra y que tienen un código de representación muy reconocible y que por supuesto tuvieron una relevancia muy importante durante la época de la Unidad Popular con sus murales. Murales que con el contexto político actual de nuestro país han volvido a surgir con fuerza. Las brigadas Ramona Parra, si bien han ido variando en el tiempo, en sus integrantes, en sus lugares de operación, en sus territorios, hasta el día de hoy se mantienen vigentes, reconocidas a sí mismas como pertenecientes a la Ramona Parra y han generado una presencia importante en el espacio público a propósito del contexto actual sociopolítico que enfrentamos como país. En ese contexto tuvieron un proyecto que iniciaron en septiembre de este año de pintar 100 murales por el apruebo. Y este es uno de esos murales, entonces si se fijan estamos hablando de un mural bastante reciente, un mural de este año, no estamos haciendo una mirada hacia el pasado cuando observamos esta imagen. Entonces, es ahí donde tendemos a movernos dentro del imaginario del arte público, porque efectivamente son tipos de manifestaciones de arte público y que tienen estas características que hacen que nosotros tendamos a referirnos a esto cuando pensamos en la idea de la pintura callejera. Por otro lado, cuando pensamos en un museo, y aquí fíjense cómo nos volvemos a encontrar con Jimena, inevitablemente pensamos en el edificio, en la institucionalidad de un espacio cerrado, ¿ya? De un espacio además de importancia, porque contiene un acervo cultural valioso para todos los chilenos, en este caso, como el Museo Nacional de Bellas Artes, que tiene por decirlo de algún modo, esa aura de un espacio especializado para la preservación y la exhibición de obras artísticas. Entonces, la idea de museo nos remite a la idea de estos edificios, de esta espacialidad y esta, además, forma de aproximarse a una obra de arte que tiene que ver con una distancia, que tiene que ver con un espacio preparado, pensado, con una museografía, una puesta en escena que permite el acercamiento contemplativo a las obras, pero que a su vez, cuando lo pensamos, en realidad no lo imaginamos lleno de gente, como quien cuando dice tengo que ir al mall y en Navidad, y uno dice, uy, eso va a estar lleno, o a Macy's, o a donde quieran. Pero cuando uno piensa y dice voy a ir al museo, salvo que sea el Día del Patrimonio o los museos de medianoche, uno no se imagina el museo repleto. Uno no dice me voy a levantar temprano para ir al museo porque media hora después se llena, ¿ya? Y ahí ya no es tan fácil ver las obras, ¿no? La verdad es que nuestro contexto museal tiende a tener una cantidad reducida de visitantes en los contextos cotidianos, ¿ya? La cotidianidad de los museos. Hoy en día, con mayor razón aún, que apenas recién están intentando abrir. Pero este imaginario del museo, que además es el reflejo de nuestra institucionalidad museal, viene, por supuesto, de la historia de la instalación de los museos en Europa y que nosotros heredamos como tradición. El primer museo que se considera como el primer museo público va a ser el de Ashmolean de la Universidad de Oxford, que se inauguró en 1683, imagínense ya, siglo XVII, estamos hablando de una gran cantidad de años atrás, y un siglo después se va a abrir el Museo del Louvre como un museo de arte, específicamente de arte, y de ahí tenemos en el fondo esta mirada hacia lo que significan los museos y los edificios que en la época republicana en nuestro país se construyeron para alojar el arte y las colecciones de objetos valiosos
se hicieron, por supuesto, inspirados en esa tradición europea. Ahora, los museos a cielo abierto son otra cosa, porque son espacios callejeros, son lugares de tránsito en los muros de un espacio público se ubican obras de arte con una declarada manifestación artística, no como un rayado casual, no como una consigna política que queda ahí solamente en la propaganda, por decirlo de algún modo, sino que se plantean como un espacio artístico, pero la palabra abierta y a cielo abierto es clave porque ahí nos marca la diferencia respecto del imaginario que tenemos del museo y de lo que tendemos a asociar a los museos, que son estas instituciones cerradas, protegidas, para resguardar el patrimonio. Entonces, en realidad, en estos espacios abiertos, la cotidianidad de la ciudad en la que están emplazados convive con estas imágenes, ¿ya? Entonces, se trata de lugares en que se genera una voluntad de presencia artística y estética con una voluntad de trascendencia en el tiempo en la relación entre la obra y el espacio público. Esa idea también es importante porque una idea de trascendencia, de permanencia, no es algo mínimo o algo que queda a la pasada, sino que es algo que implica la intervención de un espacio urbano y que aspira a perdurar, aspira a quedar ahí y no a ser borrado, a ser reemplazado, como se va a dar en la contienda del arte público más coloquial, ¿ya? Sino que aquí hay una aspiración a que esto quede. Entonces, al mismo tiempo se busca el reconocimiento como museo de esos espacios, se busca que sean conocidos como tal, que la gente los visite, ¿ya? Hay una búsqueda de una validación y de que el espacio en que están cobre cierta importancia o que el espacio en que están le dé a esas obras cierta importancia también en una relación simbiótica entre obra y espacio público. No siempre las obras que están incluidas en los museos a cielo abierto están hechas por artistas connotados que deriven de la institucionalidad artística, de la academia artística, pero sí hay una institucionalidad involucrada en cada museo a cielo abierto porque requiere de la protección del espacio, requiere de ciertos permisos, muchas veces hay una envergadura muy grande en términos de lo que implica considerar un espacio más allá de una pared, sino como un espacio conjunto, y ahí además se requieren de recursos para realizarlo y por lo tanto de aportes estatales, de los gobiernos locales o del gobierno en general, pero eso ya sea mediado por aportes directos o, por ejemplo, fondos concursables, como corresponde a los proyectos estatales, ¿ya? Entonces, los museos a cielo abierto tienen estas características y en el contexto chileno van a transitar entre la búsqueda de democratizar las artes, de abrirlas para todos, de sacarlas a la calle como algo accesible y a la vez con la reivindicación social y espacial de los territorios en los que se ubican. Así, en esas coordenadas van a transitar nuestros museos a cielo abierto, en que el primero va a ser el de Valparaíso, que fue creado en la década de 1960, ¿ya? Pero es un proyecto que va a quedar inconcluso debido a, una vez que llega la dictadura, queda inconcluso el proyecto y se va a retomar con el retorno a la democracia entre 1991 y 1992. Y de ahí van a derivar los murales, que son los que permanecen con mayor, además, son más reconocibles también del museo, y son en ese momento se van a hacer murales que hoy en día se han restaurado y se busca que permanezcan en el tiempo, porque también, así como la escultura que nos mostraba Jimena, está sometida a las inclemencias del clima, las obras, las pinturas con mayor razón aún,
tienen que lidiar con las inclemencias del clima, con el soporte sobre el que están hechos. A veces las pinturas con que se realiza no necesariamente están pensadas para ese soporte, ese tipo de muro. Entonces hay una serie de desafíos para su conservación que han derivado también, por ejemplo, en que muchas veces estos lugares queden a la deriva. Al Museo a Cielo Abierto de Valparaíso le pasó, y solo recientemente se ha hecho un trabajo más exhaustivo de conservación, de restauración de murales que prácticamente ya habían desaparecido. Aquí, a modo de ejemplo, tenemos un mural de Matilde Pérez, dentro de todos los murales que se hicieron en la época de Nemesio Antunes, de Gracia Barrios, Mario Carreño, Roberto Mata, Eduardo Vilches, Mario Toral, Roser Bru, en fin. Se trata de un compilado, si lo piensan, de los artistas más relevantes del contexto nacional. Ahora, el Museo a Cielo Abierto de San Miguel tiene una marca distinta, ¿ya? Se va a crear en el año 2010 en la población San Miguel. Aquí tenemos una vista aérea en que podemos ir mirando cómo los muros ciegos de cada edificio tienen murales, ¿ya? Fíjense cómo podemos ir, si bien no mirando el detalle, pero encontrando que cada muro ciego tiene murales pintados. Este museo a cielo abierto surge por la iniciativa de los vecinos, ¿ya? Antes de entrar directamente en el museo, solo mencionar que ha sido tan potente la idea de los vecinos gestionando un museo a cielo abierto, que hay otras comunidades que también han empezado a desarrollar proyectos de este estilo. Entonces hoy en día encontramos en proceso un museo a cielo abierto en La Pincoya y un museo a cielo abierto de La Legua. Entonces, este museo a cielo abierto que viene desde la ciudadanía, desde la gestión social, ha generado también un precedente para el resto de estas iniciativas. Entonces, el Museo a Cielo Abierto, por supuesto que tiene una voluntad de institucionalización, ¿ya? En el sentido de, se denomina museo, ya, el hecho de decir, nosotros vamos a hacer un museo, y de que se le reconozca, se le valide como arte urbano, que sea un espacio de interés. En ese sentido también es importante que cuando se crea el proyecto, va a ser la Municipalidad de San Miguel la que le va a pedir al Centro Cultural Mixart, que es este grupo de vecinos que se conforma para presentar este proyecto a un fondo bicentenario, que lleven el nombre de museo. O sea, la municipalidad también ahí ve que en la medida que esto se conozca como un museo, expresamente como un museo, le genera cierta aura en torno a la idea de las artes, y puede pasar a tener una connotación más allá de el graffiti y cultura urbana como algo anecdótico. Entonces, hay un trabajo ahí al respecto. Ahora, hay diferencias también. Si bien también tienen un director del museo que va a ser el Francisco Mono González, que es un destacado muralista chileno, por cierto, también integró las brigadas Ramona Parra, y se ha hecho un trabajo curatorial, o sea, se han tomado decisiones respecto de cómo organizar las temáticas de las obras, y se recurre a muralistas dados, a grafiteros reconocidos, y hoy en día ya estamos hablando de artistas nacionales e internacionales. Ellos plantean una diferencia importante, que es esta frase que está textual acá en la diapositiva, que dice: arte expuesto al público sin resguardo alguno, sin rejas ni guardias, sin cobro de entradas, abierto en todo horario, los 365 días del año. Ahí hay una diferencia importante con lo que significa un museo en el contexto tradicional, porque ellos asumen que al tratarse de un espacio público, ese espacio no se puede cerrar, ese espacio no se puede limitar al acceso, y es más, ellos cuando parten con los primeros murales, se les propone que los cuiden, porque se los van a intervenir, se los van a rayar. Entonces, ¿por qué mejor no les ponen reja perimetral y hacen los murales en la parte alta del edificio solamente, para que nadie pueda ir a rayarlos? Y ellos dicen no, el museo es a cielo abierto, es un espacio comunitario, y se opusieron a eso. Si bien también tienen una luminaria que protege las imágenes, y tienen cédulas como los museos tradicionales para explicar el nombre de la obra, el año de creación, qué artistas la hicieron,
no tienen un perímetro que nos impida acercarnos a las obras, porque son parte de la vida de la población San Miguel. Y eso es muy importante, porque es un espacio que surge desde la identidad de los habitantes de la población San Miguel, y ellos van a buscar reflejar esa identidad en los primeros 10 murales, que va a ser el proyecto inicial. Entonces van a buscar reflejar la vida de la calle, de los niños jugando, la participación en organizaciones comunitarias, como los centros de madre, los clubes deportivos, las juntas de vecinos, y van a ir buscando darle espacio a estas temáticas en los murales, los primeros murales que se van a crear, que ellos pensaron que iba a llegar hasta ahí, que era este proyecto de los 10 murales, era lo que iban a lograr conseguir. Ahora, esto surge en 2010 y cuando miran, se juntan los vecinos en un trabajo bastante intensivo para decidir sobre los murales, en un trabajo muy colaborativo al respecto, se tomaron varias decisiones, entre ellas que tenían que ser artistas urbanos connotados quienes hicieran sus murales, no iban a ser ellos, no iban a ser la gente que habita en el lugar, sino que tenían que ser personas que efectivamente le dieran un realce y validaran este estatus de museo, ¿ya?, dentro de sus creaciones. Y por otro lado, lo que va a ocurrir es que en esta búsqueda de recurrir a la memoria colectiva, con lo que yo les acabo de mencionar, los niños, las mujeres, las organizaciones vecinales, nos va a hablar de esa búsqueda que van a tener ellos respecto de una vida comunitaria anterior, en una época otra, que ellos asocian hacia antes de la época de la dictadura, cuando habitaban colectivamente ese espacio público y que lo ven como una pérdida en el contexto de los años de dictadura. Entonces, eso les va a generar una nostalgia sobre esa época que va fortaleciendo la memoria de esos momentos y el imaginario de la población al respecto, y por lo tanto van a recurrir a esas temáticas en estas primeras obras. La primera obra que van a crear va a ser Los Prisioneros, el mural 1, que responde, por supuesto, al grupo musical que lleva el mismo nombre, grupo musical de la comuna de San Miguel, que posicionó a la comuna también dentro del contexto de la música, y además porque Miguel Tapia vivió en la población San Miguel. Entonces hay un homenaje a los prisioneros, pero también hay, por supuesto, una estrategia, un atractivo de elegir a los prisioneros, un grupo icónico del rock chileno, como el primer mural. Y además lo convierten en la portada del museo, porque fíjense que están los prisioneros, por cierto, comiéndose unas frutas ahí alrededor de los cajones de la feria, ¿ya?, o sea, del espacio cotidiano de la población, y los retratan con la población misma. Hay en un edificio un mural sobre un edificio que a su vez tiene un mural, y ese mural es la portada del museo, que nos dice Museo a Cielo Abierto en San Miguel, ¿ya? Entonces, hay una forma ahí de construir este inicio de la creación de este museo a cielo abierto. Como yo les decía, va a ser la identidad de la población la que va a marcar muy fuerte respecto de a qué imágenes, qué van a contener estas imágenes que ellos van a crear. Y, por ejemplo, el mural número 2, mujeres, dice ahí, ex mural número 2, porque fue un mural, es un mural que fue reemplazado por un mural bastante más reciente. En este caso, el mural representaba dentro de estas personajes femeninos, a mano izquierda, a la dirigente del Centro de Madres de la Villa San Miguel, que fue fundado en 1963. Ahí había un homenaje, ¿ya? Lo que sí, las mujeres están en un contexto sumamente doméstico reflejadas y tal vez, porque la verdad es que no tengo ese dato exacto, pero tengo la sensación de que ese contexto de lo doméstico, pensado desde la óptica actual, puede haber sido uno de los elementos que llevara a buscar un mural más representativo de lo femenino que reemplaza este mural y que pasa a ocupar el lugar del mural número 2. ¿Ya? Eso es interesante también, no pintaron sobre este, mantuvieron el número y cambiaron el mural y, por supuesto, el registro del artista que lo va a realizar.
Hay otras pinturas que van a hacer relación a otros elementos propios de la comunidad y de su historia, como la alusión a los pueblos indígenas. Hay una comunidad mapuche al interior de la población. En este caso tenemos el mural Melihuara, es uno también dentro de estos 10 murales del proyecto inicial, así como el homenaje a los trabajadores que luchan, donde podemos observar los distintos oficios de los trabajadores, y que en el fondo es un homenaje a este trabajo de la idea del pueblo, de aquel que se ensucia las manos, ¿ya? Para producir, y que a su vez, por supuesto que luchan por sus derechos y por su reconocimiento a su labor. Entonces, hay, como se fijan, discursos involucrados en la elección de cada uno de estos murales, de elementos que les parecen representativos de la vida de ellos y de los discursos que les parece relevante destacar dentro de estos primeros murales. Este es el último de esos 10 murales, nuestra feria, que es la Feria Tristán Mata, que hasta el día de hoy se pone en la población. Como pueden ver a mano derecha, ahí hay una foto de la feria y podemos ver cómo convive con los murales en su funcionamiento a diario, y a su vez también hay un mural que la homenajea. No se olviden que ya en el primer mural, en el de los prisioneros, la feria también estaba presente. O sea, es un enclave que es bastante significativo, porque se nos aparece, ¿ya?, en un mural, y a su vez propio para la feria, y a la vez también ya se adelantaba su relevancia dentro de la identidad de la población, por haber elegido en el primer mural instalar esta referencia a la feria. El museo ha logrado consolidarse a lo largo del tiempo como un nodo importante para el desarrollo del arte público, aunque esta no era la intención inicial. Lo cierto es que los primeros 10 murales, aquí ya estamos fuera de esos primeros, imagínense, ya estamos en el mural 36, el grupo de vecinos que se organiza para presentar un proyecto para hacer un museo a cielo abierto, la verdad es que lo hace porque ve que la población tiene serios problemas de mantención del lugar. Hay problemas de pintura, problemas de techumbre, problemas de luminaria, etc. Y la forma en que encuentran de conseguir que el lugar sea atractivo, y al ser atractivo despierte la necesidad de mantenerlo y la inversión municipal en su población, es a través del proyecto de los murales. Entonces hay una intención que va camuflada con los murales, que es lograr que la población se convierta en un foco y que eso traiga beneficios en la calidad de vida de ellos, que está desgastada. Y por supuesto que lo lograron. El museo ha logrado una relevancia importante a lo largo del tiempo, y distintos artistas han ido participando, han ido sumándose a este proyecto. Ya no hay un trabajo tan cercano en el sentido de a nivel de cabildo, por decirlo de algún modo, para definir cada mural con la comunidad, pero sí quienes habitan en un edificio tienen una voz respecto de lo que se va a poner ahí. Ya prácticamente los muros principales de la población, los muros de las caras externas, están todas pintadas. Se han empezado a pintar las caras internas de la población, y fíjense cómo las temáticas también se abren más allá de los elementos específicos de este relato comunitario, identitario, que surge en los primeros 10 murales, y la mirada del artista también va a cobrar una importancia al respecto. Fíjense cómo en este mural Loica también vemos que no es solo el edificio el que está pintado y forma parte del mural, sino que esta zona aledaña también se incorpora visualmente al mural, se convierten en una unidad en la representación. Bueno, esto permitió generar un atractivo, generó un atractivo para la institucionalidad artística. Ellos con este primer proyecto presentado a un fondo bicentenario logran los recursos para el desarrollo de los murales. A su vez también van a ser parte del Festival de Arte Internacional, de Arte Público Internacional Hecho en Casa en el año 2015, en que va a haber un concurso abierto para que se postule a la creación de los
de murales, y va a ser la gente de la población de San Miguel, de la comunidad, quienes van a elegir en conjunto con los organizadores del festival a los ganadores de ese concurso. Entonces, se empieza a generar una visibilización importante de este museo, y que por supuesto va permitiendo cada vez la mantención del lugar, las luminarias, la instalación de áreas verdes, de platabandas, de veredas que no tenían, porque genera tanto interés para ser visitado, que requiere de un entorno que ayude a que la gente siga yendo a visitarlo. Al mismo tiempo, las luminarias, que de noche los murales permanecen iluminados, están visibles durante la noche. Y además se instaló un sistema para esas luminarias que tiene que ver con cableado subterráneo, algo que es muy de comunas con bastantes más recursos. Entonces imagínense la relevancia que tiene este lugar como para tratar e ir eliminando incluso el cableado visible, para que no intervenga con la apreciación de los murales. Artistas internacionales vienen a plasmar sus obras, ellos buscan venir a trabajar al Museo a Cielo Abierto, como por ejemplo, acá tenemos un mural de Jacoba Niport de Dinamarca, que ya es el mural 53, o sea, fíjense cómo va creciendo este museo, y se van sumando cada vez más obras a este espacio. Imagino que esta se les puede hacer por el tipo de lenguaje más conocida, por las imágenes, porque es de Kaiosama, en colaboración también con otros artistas, Genrus, Ikal y Akoko, pero Kaiosama se ha hecho muy conocido últimamente a propósito de las imágenes que plasmó en el centro de Santiago en el contexto de las manifestaciones, ¿ya? Que han surgido desde octubre del año pasado. Entonces, ya podemos reconocer incluso ahí la mano de este artista en una obra como esta. Los murales continúan produciéndose, y es interesante porque este trabajo se inserta, como les decía yo, en la cotidianidad de la población, no solo en la feria, sino que en todo el ámbito doméstico que ocurre en este lugar, pero a la vez genera un espacio de contemplación, pero distinto al de un museo tradicional. Ellos buscan constantemente que este espacio sea un articulador de su identidad, ¿ya? Que dé testimonio del pasado de la población con sus primeros murales, y que ahora en adelante también sea un aporte patrimonial y a la pintura muralista desde los lenguajes visuales urbanos, ¿ya? Que son además los que, en términos de la ciudad, los que predominan como visualidades, como plasticidades, en relación a las artes. Entonces, hubo un proyecto que implicó contar la historia de la población, que implicó dar cuenta de la identidad de quienes la habitan, de visibilizarse social y culturalmente para conseguir un aporte que significaba una mejora en la calidad de vida, pero que a su vez ha derivado también en validar este lugar como un espacio artístico que además garantiza a estas obras una permanencia y una constancia, porque aquí nadie las viene a borrar. Entonces, eso es interesante, porque en ese sentido, ocurre algo distinto a lo que vimos al inicio, cuando hablábamos de la fugacidad de las obras. Aquí la obra queda, el artista sabe que su obra va a ser cuidada, que va a ser protegida, que va a ser señalada, que tiene todos los créditos respectivos, muy distinto a lo que pasa con la intervención fugaz en la calle. Entonces, una población, una comunidad que se vio en una situación de zona gris, como se les ha denominado, a estos lugares que se consideran marginales, omitidos de la ciudad en términos de importancia simbólica, que son desvalorizados, son pensados como un espacio, en el fondo, poco relevante desde la pertinencia identitaria de las ciudades o del rol cultural que puedan tener. Ellos han logrado revertir esto. Este proyecto logró no solo mejorar esa calidad de vida específica
sino que además logró revertirlo y posicionar a la población como un lugar, como un hito artístico que se visita, vienen incluso los turistas extranjeros, los llevan a conocer el mural y la verdad es que sus habitantes se sienten muy orgullosos de este espacio, de este cambio que ha ocurrido en un lugar en que además también, como les decía, ha logrado beneficios en la calidad de vida de sus habitantes. Ha llegado a tal nivel su relevancia que en el año 2019 el Museo a Cielo Abierto va a ser el lugar de inauguración del Día del Patrimonio, ¿ya? Con la presencia de la ministra Consuelo Valdés, con todas las autoridades que dieron el vamos a el Día del Patrimonio ese año, y además se presentó un mural, se inauguró un mural nuevo en esa ocasión. O sea, nos habla ya de una relevancia del lugar, de un reconocimiento al acervo cultural que surge en este espacio y que además conserva manifestaciones artísticas que en otros espacios, en otros lugares de la urbe, se van perdiendo producto de las dinámicas propias de las ciudades, de las pugnas espaciales, identitarias, de las pugnas incluso artísticas, ¿ya? O estéticas. En este caso ocurre algo distinto. El mural que se creó, que es se hizo pensado para destacar la labor de las pintoras callejeras, específicamente para darle relevancia a las mujeres en un contexto en el que también se ha tendido a pensar que es un espacio ganado por los artistas, siendo que hoy en día también hay muchas artistas muy destacadas en el contexto del arte urbano y muy valoradas. Bueno, entonces, desde esta estrategia de supervivencia se logra crecer más allá de lo que habían esperado. El museo va a terminar tomando una forma propia en el sentido de una relevancia, del crecimiento en términos de la expansión. Ya estamos hablando de 6.000 metros cuadrados y más, donde cada vez van quedando menos espacios que pintar, de hecho, y se ha generado un espacio de confluencia entre la memoria colectiva local, la memoria colectiva en un término más macros, con los artistas que vienen desde fuera hoy en día a plasmar sus obras con los imaginarios, los ideales, los momentos que se están viviendo, a qué le estamos dando importancia como elementos que deberían quedar ahí plasmados dentro del mural, y así surgen los niños, los pueblos indígenas, las mujeres, la naturaleza, y entre otros muchos temas, algunos artistas, hay un mural sobre Nicanor Parra y así. Entonces ha logrado ser un espacio bastante nutrido respecto de esta propuesta visual, artística, y que ha llegado a ser validada y reconocida como desde el espacio público, pero también desde el espacio oficial institucional. Los museos a cielo abierto, como el de San Miguel y como el de Valparaíso, tienen una clara intencionalidad de constituirse a sí mismos como espacio de arte urbano, ¿ya? Dependiente de la diferencia de historias que puedan tener. Y parten con proyectos precisos, no parten de un modo anecdótico antojadizo, sino que hay un proyecto detrás de levantarse como museos desde el inicio del proyecto, y por lo mismo también van a considerar discursos curatoriales, o sea, qué es y cómo y dónde vamos a integrar las obras dentro de esta ciudad, de este espacio urbano, de este espacio, lugar que va a dialogar con las obras que sean seleccionadas. Y en ese sentido se tiene que tomar en cuenta el contexto temporal, el contexto espacial donde se ubican, y las relaciones también con los habitantes de estos espacios. Bien, eso era lo que quería contarles hoy día. Muchas gracias. Gracias, Bernardita.
Muy, muy interesante, te pasaste también junto con Jimena las investigaciones que han realizado. Estoy segura bueno, que después también nuestros estudiantes van a disfrutar de ello. No sé si hay alguna pregunta de quienes están acá, alguna duda. Personalmente me encantó ambas presentaciones respecto a también esta tensión, ¿cierto? Que así titulamos este espacio entre la ciudadanía y el arte patrimonio, ¿no? Que muchas veces se presenta, estableciendo, por ejemplo, que se ha perdido quizá ese sentido del arte, ¿no? Justamente con las movilizaciones, como nadie respeta nada, nadie valora nada, pero sin embargo tenemos ejemplos para ambas cosas, ¿no? Y de resignificar, como decía Jimena, lo público. Estamos justamente, yo creo que en un proceso de construcción de sociedad y que este tipo de aportes creo que son fundamentales para pensarnos. Así que muchas gracias. Se pasaron. Muchas gracias a ti por concedernos este espacio también para poder mostrarles las investigaciones. Y bueno, con Bernardita yo creo que, bueno, las dos opinamos lo mismo, que son, todo lo que le estamos presentando, todo esto que tiene que ver con los espacios públicos, con monumentos, con los murales, con todo esto que tiene que ver con el espacio que habitamos, ¿no? Con este espacio que es mucho más cercano también a la comunidad, a la ciudadanía, y que por ende tiene estos límites, este límite y estas también, estas extensiones que permite que la gente también se apropie de estos espacios, se apropie de los lugares, se apropie de los monumentos. Y nada, pues esto también está en permanente reflexión de alguna manera. No hay una respuesta tampoco, por ejemplo, en el caso de la escultura de Rebeca Mate o de otras esculturas y monumentos que están implicados en ahora lo que ha sido también el estallido social, tampoco hay respuestas definitivas, ¿cierto? Es a lo que estamos, como dice Bernardita también, y como señalas tú, como en construcción, que estamos pensando, reflexionando, cuál es la posición que tenemos que tener. Pero no cabe duda de que son espacios justamente que finalmente son como lienzos que están a disposición también para que la gente pueda manifestarse y son mucho más cercanos a las personas y por eso de alguna manera han pasado estas cosas que yo creo que nos dejan a todos también como un poco sorprendidos con todo lo que ha pasado, que es algo que estamos viviendo todavía y que bueno, como todo esto se va resignificando, las esculturas, los murales, que es muy interesante, es un proceso muy interesante y que sin duda va a generar también muchas reflexiones y muchas discusiones de aquí en adelante. Así es. Bueno, el profesor Frank también dice por interno que es interesante cómo se ha ido trasladando lo que se consideraba como un espacio artístico, ¿cierto? También hablábamos de este patrimonio más bien cerrado, de élite, a hoy día espacios habitados más vivos. Sí. Catalina también dice que hace falta un poco más de importancia hacia el patrimonio y el arte que no se aprecia tanto y que tenemos tan cerca, ¿no? Que lo vivimos día a día, como decía Jimena, lo habitamos. Entonces, lo habitamos, sí. Es muy interesante esa reflexión, de verdad, muchas gracias por este espacio y a todos también los que estuvieron presentes. Muchas gracias a ustedes nuevamente y bueno, y ojalá que nada, pues que a partir de esto también ustedes puedan generar esta discusión que es tan entretenida y tan interesante y que nos involucra a todos finalmente, que eso es que es tan importante. Muchas gracias, Jimena. Que estés muy bien. Gracias, Catalina, y gracias a todos.